La UCA, que queda cerca del Estado Mayor, estaba rodeada por el ejército. Un grupo de soldados fuertemente armados no habría podido entrar en la universidad y no habrían podido hacer la matanza y disparar por todos los lados a los edificios durante bastante tiempo sin haberse coordinado con el mando del ejército. La radio de las Fuerzas Armadas estaba emitiendo mensajes incitando al asesinato de los jesuitas. A pocas horas de iniciada la ofensiva, el gobierno estableció que todas las emisoras del país se encadenaran a la radio Cuscatlán, emisora de las Fuerzas Armadas. Supuestos ciudadanos comunes llamaron incesantemente a la radio, alentando a acabar con los culpables de aquel desorden. Una y otra vez acusaban a Ignacio Ellacuría y los jesuitas de la UCA, entre otros. El mayor retirado, Roberto Dawson, uno de los fundadores de Arena, partido político de extrema derecha, había dado la orden, según la Comisión de la Verdad de la ONU, de asesinar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
arzobispo de San Salvador, en 1980. En 1970 y 1971, Dawson estudió en la Academia Internacional de Policía del Departamento de Estado en Washington. La academia fue posteriormente cerrada después que los miembros del Congreso dijeron que había enseñado técnicas de tortura. Dawson fundó la Unión Guerrera Blanca. The New York Times, febrero 21 de 1992. También estudió en la Escuela de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense en Panamá. Un poco antes de la masacre en la UCA, en 1989, Dawson incitó a cometer este crimen. Número 5. Dawson dijo que al día siguiente, 16 de noviembre, todo sería arreglado. Se arreglará. Dawson no dio detalles sobre esta declaración, pero estaba destinada a calmar los temores de los presentes. Número 6. Poco tiempo después, Dawson empezó a acusar a los sacerdotes jesuitas que enseñan en la Universidad de América Central, José Simeón Cañas, UCA. Acusó a los sacerdotes de inventar mentiras, de lavado de cerebro de los estudiantes de la UCA y de ser responsables de su ingreso en el FMLN. Número 7. Dawson entonces fue a una pizarra e hizo el diagrama de grupos que, según él, fueron formados en el campus de la UCA con la instigación de los sacerdotes y quienes, según él, se habían unido con el FMLN contra el gobierno. Los grupos que él puso en una lista incluyeron el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, el Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, el Movimiento Revolucionario Nacional, MNR, y el Partido de la Unión Democrática Nacionalista, UDN. Número 8. Dawson entonces nombró a varios sacerdotes de la UCA, quienes, según él, solo habían venido a El Salvador para tomar el poder en el país. Expresamente señaló al rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, y el vicerrector, Ignacio Martín Baró. Dawson con frecuencia se lanza a la polémica de esta clase contra sus enemigos políticos. Número 9. Al final de la reunión, todos los presentes convinieron
en que el gobierno de El Salvador tendría que tomar una línea dura contra los insurgentes del FMLN durante la ofensiva permanente. Número 10. El 15 de noviembre, 6 sacerdotes, incluso los 3 nombrados anteriormente, fueron asesinados en la UCA por personas desconocidas. La diatriba de Dawson contra los sacerdotes de la UCA, unas horas antes de su asesinato, levanta preguntas inquietantes que deben ser contestadas. Sin embargo, tal comportamiento es característico de Dawson y no hay información disponible en este momento para vincularlo a él o a cualquiera de los que se saben que estaban presentes en la reunión de la matanza de los sacerdotes. Número 11. Comentario del embajador. Hay signos cada vez más inquietantes que aquellos que ejecutaron al padre Yacuría y sus compañeros jesuitas estaban relacionados con elementos de la extrema derecha. La descripción que acabo de tener de jesuitas de la UCA y declaraciones que hicieron sobre el testimonio del testigo ocular hace muy difícil imaginar los asesinatos como acciones de un escuadrón de la muerte del FMLN. La información anterior obviamente refuerza ese caso, que Dawson encendiera a sus seguidores más radicales con cuentos de las actividades subversivas de los jesuitas de la UCA solo horas antes de su ejecución. Es difícil descartar como mera coincidencia, considerando la importancia de llegar a la verdad del caso de Yacuría. He instruido para perseguir las indicaciones ofrecidas por el anterior con todo lo necesario para confirmar o negar. El gobierno estadounidense ha hecho todo lo posible para protegerse contra cualquier sugerencia de que los militares salvadoreños estaban involucrados en la masacre, aunque alguien ha dicho que vio que los asesinos eran soldados.